Mi nombre ya no importa mucho, pero para contar esto bien, les diré que la gente del pueblo solía llamarme Beto. 68 años cumplidos este pasado marzo, viudo desde hace ya casi 5 años, desde que mi esposa Elena falleció por el cáncer que la carcomió en 11 brutales meses. Tuvimos una hija. Su nombre era Marisol, pero toda la vida le dijeron Sol, incluso en sus tarjetas de presentación. Estaba abotonándome el puño de mi mejor camisa azul cuando el teléfono vibró sobre la cómoda. Era un domingo de octubre. El tipo de domingo en que la luz entra de soslayo por la ventana de la cocina y te hace recordar cada domingo anterior a ese. Debía estar en casa de Sol en 40 minutos. Me había llamado el jueves diciendo que prepararía el estofado de res de su madre, ese que Elena solía cocinar con las zanahorias cortadas al bies y una salsa tan espesa que cubría la cuchara. Sol nunca lo había cocinado antes, ni una sola vez en todos los años desde que su madre murió. Pensé que tal vez finalmente estaba intentando acercarse un poco a mí. Tal vez por fin estaba lista para hablar de su madre sin cambiar de tema. El teléfono vibró de nuevo, y luego otra vez. Después sonó. Era mi abogado, Santiago Mercado. Santiago había sido mi abogado durante 31 años. Él manejó la venta de mi primer almacén, la liquidación cuando vendí la compañía de transportes, el fideicomiso que creamos para el cuidado de Elena. Santiago no llamaba los domingos. Santiago no llamaba para nada, a menos que yo lo buscara primero. Él enviaba cartas y correos electrónicos y dejaba que su asistente legal se encargara de cualquier cosa que requiriera una llamada. Beto, dijo cuando contesté. Su voz era diferente, tensa. ¿Dónde estás ahora mismo? En mi recámara. Poniéndome la camisa. Voy de salida a cenar con Sol. No lo hagas. Me reí un poco porque pensé que era una broma. Santiago tiene un carácter seco. ¿Cómo que no lo haga? Quiero decir que no subas a tu camioneta. No manejes hacia allá. Beto, necesito que me escuches y necesito que no me interrumpas. ¿Puedes hacer eso? Me senté en el borde de la cama. Me tronó la rodilla. Recuerdo ese detalle porque fue la última cosa normal que hizo mi cuerpo antes de que todo dejara de sentirse normal. Te escucho. Recibí una entrega por mensajería ayer por la tarde. Te habría llamado el viernes, pero llegó tarde y necesitaba verificar algunas cosas antes de decírtelo. Beto, tu hija presentó documentos ante el Tribunal de lo Familiar. Está solicitando una tutela involuntaria. Alega que no eres mentalmente competente para administrar tus propios asuntos. La habitación se quedó en silencio. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, al fondo del pasillo. Podía oír un perro ladrar en alguna parte afuera. Podía escuchar mi propia respiración entrar y salir, y sonaba fuerte. Eso es un error, dije. Tiene que ser un error. No es un error. Tengo la solicitud frente a mí. Está firmada por ella y por su esposo. Se registran a sí mismos como cotutores. Quieren el control de tus cuentas, tu casa, las propiedades de renta, el dinero del fideicomiso, todo. No dije nada durante un largo rato. Santiago esperó. Es un hombre paciente. Siempre lo ha sido. Me va a preparar estofado de res esta noche, dije finalmente. Fue la cosa más estúpida que pude haber dicho, pero fue lo que salió de mi boca. Beto, escucha. Hay un médico mencionado en los papeles, un psiquiatra de San Miguel, que aparentemente te va a evaluar. La solicitud menciona que has estado mostrando signos de deterioro cognitivo, confusión, olvidos, decisiones financieras erráticas. Beto, ¿fuiste a algún médico recientemente y no me lo dijiste? Tuve mi chequeo de rutina con el doctor Flores en agosto. Dijo que estaba tan sano como un hombre 20 años más joven. Eso es lo que pensé. Así que este médico de San Miguel nunca te ha visto, lo que significa que planea evaluarte esta noche en esa cena, o ya está preparado para firmar algo sin haberte visto jamás. Ambas opciones son malas. Ambas opciones son ilegales, pero la segunda es peor y francamente más fácil de lograr de lo que la gente piensa si conoces al médico adecuado. Me puse de pie. Sentí las piernas como si pertenecieran a otra persona. Beto, necesito que no vayas a esas casas. No sé qué tienen planeado para esta noche, pero sé que no es un estofado de res. Tal vez quieren que él vaya durante la cena y te tienda una emboscada. Tal vez quieren que firmes algo.
Tal vez solo quieren un testigo que declare más tarde que parecías desorientado, que no podías seguir la conversación. No lo sé, pero te lo digo como tu abogado y como el hombre que te vio enterrar a tu esposa y ponerte de pie después. No vayas a esa casa esta noche. Volví a sentarme en la cama. Miré mi reflejo en el espejo de la puerta del closet. Un hombre con el cabello blanco peinado hacia atrás, de la misma forma en que se lo había peinado durante 50 años. Un hombre con una camisa azul que él mismo había planchado esa mañana. Un hombre que estaba a punto de manejar hacia la casa de su hija, con un ramo de crisantemos amarillos en su camioneta, porque el amarillo era el favorito de su madre. Santiago, dije, ¿esto es real? Es real, Beto, lo siento, es real. Le dije que le devolvería la llamada. Colgué. Me quedé sentado allí por no sé cuánto tiempo. Pudieron ser 5 minutos. Pudieron ser 30. La luz se movió por el suelo. El perro dejó de ladrar. En algún lugar de la casa, un reloj que había olvidado que teníamos hacía tic-tac. Mi hija Sol tenía 41 años. Había sido una bebé difícil, una adolescente difícil y una adulta difícil. But she was my baby. Ena solía decir que Sol tenía 2 modalidades, encantadora y salvaje. Y Elena la amaba de una manera tan absoluta que lo salvaje nunca le molestó. Después de que Elena murió, Sol se volvió fría conmigo, no cruel, solo fría. Dejó de llamar, dejó de venir. Su esposo, Rodrigo, dirigía una constructora e inmobiliaria a la que no le iba tan bien como a él le gustaba aparentar. Tenían un hijo, mi nieto, un muchacho de 15 años llamado Mateo, a quien yo no había visto en casi un año porque Sol siempre tenía una excusa para que no viniera. Hace unos 6 meses algo cambió. Sol empezó a llamar de nuevo, empezó a invitarme a su casa. Empezó a preguntar por mi salud, por mis médicos, sobre si había pensado en mudarme a un lugar más chico, sobre si la vieja casa de campo estaba empezando a ser demasiado para mí. Me traía guisados. Mandó a Mateo con una tarjeta el día del padre. Me dijo que lamentaba haber estado tan distante después de la muerte de mamá. Pensé que estaba sanando. Pensé que ambos estábamos sanando. Le devolví la llamada a Santiago. Le dije que no iría a la cena. Dijo que estaba bien. Me dijo que fuera a su oficina al día siguiente, a las 8 de la mañana. Dijo que mientras tanto escribiera cada conversación que pudiera recordar haber tenido con Sol en los últimos 6 meses. Cada comentario casual sobre mi memoria. Cada vez que me había pedido que repitiera una historia. Cada vez que había sugerido mudarme a algún lado. Cada vez que había tenido a Rodrigo en la habitación cuando hablábamos de dinero. Me senté a la mesa de la cocina con un bloc de hojas amarillas y un bolígrafo, y empecé a escribir. Escribí hasta que se puso el sol y tuve que encender la luz del techo. Llené 12 páginas y mientras escribía empecé a ver la forma de todo. La trampa que ella había estado construyendo. La forma en que me hacía una pregunta que yo ya había respondido la semana anterior. Y luego miraba a Rodrigo como diciendo, ¿ves lo que te dije? La forma en que empezar nuestras llamadas telefónicas por si se me olvidaba lo que habías dicho, papi, que mi memoria es terrible. Y la forma en que sacaba a relucir el mantenimiento de la casa de campo cada vez que hablábamos. Y cómo a Rodrigo se le ocurría mencionar a su amigo que era dueño de una residencia de retizo muy linda a las afueras de Guadalajara, solo para cuando llegue el momento sin prisas. Había estado recolectando pruebas, 6 meses de recolección. And I've been sitting there and grateful that my daughter was finally coming back to me. A las 9 de la noche la llamé. Le dije que me había intoxicado con la comida, probablemente la ensalada de pollo de la cafetería. Le dije que lamentaba perderme la cena. Le dije que la amaba. Ella no me lo devolvió. Dijo, que te mejores, papi. Y colgó antes de que pudiera despedirme. Me quedé sentado con el teléfono en la mano, y comprendí plenamente por primera vez que la mujer con la que acababa de hablar ya no era mi hija, o tal vez nunca había sido la hija que yo pensaba que era. De cualquier forma, la mujer al otro lado de la línea había estado esperando un resultado específico esa noche, y mi supuesta intoxicación le había costado algo. Su voz al colgar era la voz de alguien que lo intentaría de nuevo. No dormí esa noche. Me senté en el sillón de cuero junto a la ventana y miré el patio. Cerca de las 4 de la mañana, un venado se acercó casi hasta el porche y me miró a través del vidrio.
Yo también lo miré. Ninguno de los dos se movió durante un largo rato. Luego se alejó en la oscuridad, y pensé de algún modo que había sido visto por algo que sabía lo que venía. La oficina de Santiago está en un edificio de ladrillo remodelado en el centro, que solía ser una tienda de forrajes. Estuve allí a las 8 menos cuarto con un termo de café y las 12 páginas de notas del bloc amarillo. El propio Santiago me recibió en la puerta. Su asistente legal aún no había llegado. Cerró la puerta con llave detrás de mí. Llamé a una amiga anoche, dijo Santiago. Ana Bermúdez es una psiquiatra geriátrica forense de la Universidad de Duke. Me debe un favor de un caso de hace 10 años. Te va a ver el miércoles por la mañana para una evaluación completa. Vamos a conseguirte un certificado de salud mental limpia de una doctora cuya reputación es intachable. Y lo tendremos en la mano antes de que el médico de tu hija en San Miguel te ponga un ojo encima. Hizo una pausa. También llamé a una investigadora privada. Se llama Regina Duarte. Se dedica al rastreo de activos y vigilancia para divorcios y casos de herencias. Es la mejor en 3 estados. Empezó a investigar la empresa de Rodrigo ayer a las 5 de la tarde. Para esta mañana ya había encontrado algo. ¿Qué? Su constructora está a 6 meses de la bancarrota. Tiene un préstamo con garantía personal y un pago único muy fuerte que vence en febrero que no puede pagar. También tiene un romance con una mujer que trabaja en su notaría de confianza, lo cual menciono solo porque sugiere que su juicio no es el mejor. Y sus finanzas están peor de lo que aparentan en papel. Beto, ellos no quieren tu dinero para el futuro. Lo necesitan ahora. Lo necesitan para febrero, o lo pierden todo. Bebí de mi café, se había enfriado. ¿Qué hacemos, Santiago? Se quitó los lentes de lectura, los dobló y los puso sobre su escritorio. Dejamos que piensen que están ganando. No les decimos que lo sabemos. No la confrontamos. No cambies nada de cómo actúas con ella. Ve a la siguiente cena y a la que sigue. Deja que te haga sus preguntas. Respóndelas con claridad y coherencia. Y deja que piense que eres un anciano confundido si eso es lo que quiere ver. Mientras tanto, construiremos un muro a tu alrededor que no puedan atravesar. Documentaremos todo. Nos anticipamos a su médico. Recopilaremos pruebas de las finanzas de Rodrigo y de su aventura. Actualizaremos tu fideicomiso, tu testamento y tu carta poder, para que incluso en el peor de los casos, si un juez de alguna manera falla en tu contra, el dinero ya esté estructurado de modo que no puedan tocarlo. Y cuando presenten su solicitud, no nos limitaremos a defendernos, Beto. Contraatacaremos. Les derrumbaremos todo encima. Lo miré por un largo momento. And if I don't want to bring it down on her, Santiago? ¿Y si solo quiero que se detenga? Me devolvió la mirada con una especie de tristeza que no había visto en su rostro desde el funeral de mi esposa. Beto, ella presentó documentos para quitarte tu vida. Encontró a un médico dispuesto a mentir sobre tu estado mental. Ha estado grabando tus llamadas telefónicas durante 6 meses. La gente que hace eso no se detiene porque se lo pidas. Se detiene porque la obligas. Asentí. Sabía que tenía razón. Al manejar de regreso a casa desde su oficina esa mañana, pasé por la escuela primaria a la que fue Sol. Pasé por el parque donde Elena y yo solíamos llevarla a alimentar a los patos. Pasé por la panadería donde solía comprarle una dona de maple cada sábado por la mañana, cuando tenía 8 años. El pueblo seguía siendo mi pueblo. Las calles seguían siendo las calles. Pero algo debajo de todo había cambiado, y manejé el resto del camino a casa con ambas manos apretando el volante y una sensación en el pecho, como si una piedra se hubiera instalado detrás de mis costillas. El domingo siguiente fui a cenar. Llevaba la misma camisa azul. Llevé un ramo diferente, esta vez blanco. Me estacioné en la entrada, subí los escalones y toqué el timbre. Cuando Sol abrió la puerta, sonrió y dijo: «Papi, pasa». Yo le devolví la sonrisa, le besé la mejilla y dije: «Qué bueno verte, mi amor». Y el beso fue sincero, pero la sonrisa no, y eso era algo nuevo en mí, esa capacidad de separar ambas cosas. Rodrigo estaba en la sala. Alto y bien parecido, de una manera que siempre me había parecido un poco artificial, como un vendedor con un traje que le quedaba demasiado bien. Me dio una palmada en el hombro y me preguntó cómo había estado el camino. Le dije que el camino había estado bien.
Mateo ya estaba a la mesa, mi nieto. 15 años, todo codos y rodillas, con el cabello cayéndole sobre los ojos. Me miró y algo pasó por su rostro que no pude descifrar, ni alegre, ni triste, solo vigilante. Dijo, hola, abuelo, con voz baja y volvió a mirar su teléfono. El estofado de res estaba en la mesa. Se veía como el de Elena, incluso olía como el de Elena. Sol claramente se había esforzado mucho. Nos sentamos, ella bendijo la mesa, lo cual era algo nuevo. Nos pasamos los platos y empezamos a comer. Y bien, papi, dijo unos 10 minutos después. El otro día estaba hablando con Rodrigo sobre la casa de campo. Ahí estaba, justo a tiempo. ¿Qué pasa con ella? Bueno, es que nos preocupa que estés allá afuera sola. El camino de entrada se pone muy feo en invierno. Y las canaletas del techo están más altas de lo que solían estar. ¿Sabes a qué me refiero? Es mucha casa para una sola persona. Me las arreglo. Sé que lo haces. Lo sé, pero ¿has pensado en lo que hablamos? Sobre tal vez ir a ver algunas de esas residencias, solo para ver qué opciones hay. La miré como un padre mira a su hija. Dejé que mi rostro se suavizara. Mi amor, lo pienso, de verdad. Es solo que me cuesta imaginar dejar la casa. Tu madre está allí, ya sabes. De cierta forma, puso su mano sobre la mía. Mamá quería que estuvieras a salvo, papi. Sé que sí. Miré hacia mi plato, volví a levantar la vista hacia ella. Dejé que mis ojos se pusieran un poco vacíos. ¿De qué estábamos hablando? Fue un detalle mínimo, el gesto más sutil. Pero lo vi la rápida mirada que le lanzó a Rodrigo. Vi la pequeña mueca de satisfacción en la comisura de la boca de él. Vi a Mateo, al otro lado de la mesa, mirar a su madre mientras ella miraba a su padre. Y vi que la mano de Mateo apretó el tenedor. De la casa de campo, papi. Estábamos hablando de la casa de campo. Cierto, claro, la casa de campo. Comí mi estofado. Conversé de cosas sin importancia. Elogié la salsa y le dije a Sol que su madre habría estado orgullosa de ella. Y miré su rostro mientras lo decía, pero no vi absolutamente nada allí, ni agrado ni dolor, nada. Dijo, gracias, papi, y estiró la mano para alcanzar la sal. Después de la cena, mientras Sol estaba en la cocina y Rodrigo estaba en su estudio atendiendo lo que según él era una llamada de trabajo urgente, Mateo pasó junto a mí en el pasillo y me deslizó un trozo de papel en la mano, sin mirarme. Siguió caminando. Subió las escaleras, no miró atrás. Fui al baño, cerré la puerta con llave. Desdoblé el papel. Decía con esa caligrafía que yo conocía de viejas tarjetas de cumpleaños. Abuelo, te van a encerrar en algún lugar. Los he estado grabando. Buscaré la forma de darte las grabaciones. No les dejes saber que yo sé. Por favor. Te quiero. Bueno, me senté en la tapa de la taza del baño con el papel en la mano y lloré. Lloré lo más silenciosamente que pude, y lloré hasta que me dolió el pecho. Luego me lavé la cara, le jalé al baño para deshacerme del papel y regresé a la sala. Me tomé el café que Sol me sirvió y dejé que me contara una historia sobre su trabajo que yo ya había escuchado antes. Y le dije, vaya, creo que no me habías contado eso, mi amor. Y contemplé su sonrisa, sabiendo que mi nieto, ese muchacho de 15 años allá arriba, era el único de nosotros en esa mesa que estaba haciendo algo bueno. La evaluación con la doctora Bermúdez el miércoles duró 4 horas. Puso a prueba mi memoria, mi razonamiento, mi percepción espacial, mi función ejecutiva. Me preguntó sobre mis finanzas y me hizo explicar de memoria mi portafolio de inversiones. Me preguntó sobre mis medicamentos, mi historial y mis rutinas diarias. Me pidió que dibujara la carátula de un reloj marcando can 3,45. Me pidió que restara de 7 en 7 hacia atrás, empezando desde 100. Me pidió que recordara de memoria 5 palabras no relacionadas después de 20 minutos de conversación. Puntuó, le dijo más tarde a Santiago, en el percentil 98 para un hombre de su edad. Mi función cognitiva era, en sus palabras, excepcional. Ella firmó una declaración jurada ese mismo día. Santiago la hizo certificar ante notario esa tarde y la presentó bajo sello ante el tribunal. La investigadora privada, Regina Duarte, se reunió conmigo el lunes siguiente. Vino a mi casa. Trajo una carpeta y nos sentamos a la mesa de mi cocina, donde alguna vez le había ayudado a Sol con su tarea de álgebra. La carpeta era más gruesa de lo que esperaba. La constructora de Rodrigo estaba 3 meses más cerca de la bancarrota de lo que Santiago había calculado en un principio.
Dos de sus propiedades comerciales estaban en proceso de ejecución hipotecaria. Había pedido préstamos sobre su casa y la desó 2 veces en los últimos 18 meses. La mujer de la notaría, una treintañera llamada Carolina, había estado recibiendo regalos en efectivo y un Audi arrendado que él había escondido en los libros contables de la empresa como un gasto de proveedor. Pero lo peor era el psiquiatra de San Miguel, el doctor Rolando Paz. Regina había pasado 4 días investigándolo. Ya había sido objeto de 2 quejas previas ante la Junta Médica Estatal por irregularidades de diagnóstico en casos de tutela. Ambas quejas habían sido desestimadas, pero el patrón era evidente si sabías buscar. Cobraba $5,000 en efectivo por una evaluación de diagnóstico rápido, que consistía en una sola visita domiciliaria. Tenía una relación de trabajo con 2 abogados en Guadalajara que se especializaban en agilizar fallos de incapacidad para hijos adultos de propietarios ancianos. Regina tenía fotografías de Rodrigo reuniéndose con el Dr. Paz en un estacionamiento de Guadalajara un martes por la tarde en septiembre. Habían intercambiado un sobre. Miré aquellas fotografías durante mucho tiempo. Rodrigo con su traje fino, el Dr. Paz en pantalones khaki y rompevientos, un sobre. Mi vida entera dentro de ese sobre. ¿Qué hay en el sobre?, le pregunté a Regina. Mi sospecha es que la mitad de sus honorarios. Es un hombre que cobra contra entrega. Recibe el resto después de que el diagnóstico se presenta ante el tribunal. Dejé las fotografías sobre la mesa. Regina, ¿puedes averiguar dónde están las grabaciones de mi nieto? Ella inclinó la cabeza. ¿Qué grabaciones? Le hablé de Mateo, del papel. Escuchó sin interrumpir. ¿Te ha entregado algo desde la cena?, preguntó. No, no tiene forma de hacerlo. Su madre vigila su teléfono. Este año estudia en casa. Ella me dijo el año pasado que era por su ansiedad, pero creo que fue para poder mantenerlo encerrado en la casa. Regina anotó algo en su libreta. Yo lo averiguaré. No intentes comunicarte con él directamente. Si ella llega a interceptar el mensaje entre ustedes dos, todo habrá terminado. Durante 3 semanas viví 2 vidas. En una, yo era un hombre dedicado a sus asuntos habituales. Iba a la ferretería. Los martes almorzaba con mi amigo Paco en la cafetería. Iba a la iglesia los domingos por la mañana y a cenar a casa de mi hija los domingos por la tarde. Me bebía su café. Elogiaba su comida. Dejaba que me hiciera preguntas sobre mis finanzas. Y le daba respuestas vagas que sonaban como las de un hombre que estaba perdiendo el control de los detalles. Le pedía que me recordara de qué habíamos hablado la semana anterior. Llamé a Rodrigo por el nombre de Mateo 2 veces a propósito, y vi cómo la satisfacción cruzó el rostro de mi hija en ambas ocasiones. En la otra vida yo estaba levantando un muro. Santiago redactó un nuevo fideicomiso en vida revocable. Reestructuró mis activos para que ya nada estuviera a mi nombre individual. Redactó un nuevo testamento. Redactó una nueva carta poder para decisiones médicas, nombrando a Paco como mi representante principal y a Santiago como el suplente. Redactó una declaración jurada del doctor Flores, mi médico de cabecera, que daba fe de mi claridad mental de toda la vida. Redactó una declaración jurada de mi párroco desde hace 22 años diciendo lo mismo. Redactó declaraciones de 3 antiguos socios comerciales. Redactó una declaración del gerente del banco que había manejado mis cuentas durante 14 años. Regina armó su expediente sobre el Dr. Paz, las finanzas de Rodrigo, la aventura, la reunión en el estacionamiento. Encontró a otras 2 personas mayores, a las que el Dr. Paz había evaluado en el último año, y localizó a sus familias. Una de ellas, una mujer en Celaya, cuya madre había sido diagnosticada con demencia y trasladada a una unidad de cuidados especiales cerrada por su hermano, estuvo dispuesta a hablar. Regina grabó la conversación. La mujer lloró casi todo el tiempo. En la 3ª semana, un miércoles, Regina me llamó. Tengo las grabaciones, dijo, todas. Once archivos individuales. Mateo las ha estado guardando en una memoria USB oculta dentro de un viejo cartucho de videojuegos en su habitación. La dejó en el bolsillo de una chamarra que donó a una campaña de recolección de ropa en su iglesia la semana pasada. Me dijo exactamente dónde buscar. La tengo. Él te lo dijo. Le pasó una nota a una chica del grupo de jóvenes de su iglesia. Ella se la entregó a su hermana mayor,
que trabaja en la librería al lado de mi oficina. La hermana vino ayer por la tarde y pidió hablar conmigo en privado. Mateo descubrió quién era yo porque escuchó a su padre hablar con su madre por teléfono. Es un muchacho. Astuto Beto. Es un muchacho sumamente astuto. Tuve que sentarme en el suelo de la cocina. Tuve que sentarme en el suelo de mi propia cocina con el teléfono pegado a la oreja, y tuve que respirar hondo durante un buen rato antes de poder hablar. ¿Qué hay en las grabaciones? Todo, dijo Regina, Sol y Rodrigo discutiendo los plazos. Sol entrenando a Rodrigo sobre qué decirle al Dr. Paz. Rodrigo preguntándole a Sol si está segura de que quiere seguir adelante con esto. Sol diciendo, y cito textualmente, él dejó de ser mi padre el día que mantuvo a mamá conectada a esas máquinas una semana más solo para sentirse mejor él. Solo estoy cobrando lo que me debe. Eso está en la tercera grabación. Hay cosas peores. Hay una grabación donde hablan de si Mateo va a ser un problema. Sol dice, yo me encargo de Mateo. Rodrigo pregunta, ¿qué significa eso? Ella le dice que significa que mandarán a Mateo a un internado en enero y que no volverá a casa hasta que cumpla los 18. Cerré los ojos. Lo iban a mandar lejos. Él lo sabía. En parte por eso se empezó a grabar. La otra parte es que te ama, Beto. Ama a su abuelo y se dio cuenta de que la única persona en esa casa con una brújula moral era un muchacho de 15 años. Me quedé sentado en el suelo de la cocina y lloré segunda vez en un mes. Lloré por Mateo. Lloré por la hija que había perdido mucho tiempo antes de todo esto y que apenas ahora comprendía que la había perdido. Lloré por Elena, que había amado a esa niña de una manera tan absoluta y que nunca tendría que saber en lo que esa niña se había convertido. La audiencia se fijó para el 14 de diciembre, 8 días antes de Navidad. El abogado de Sol, un hombre del que Santiago nunca había oído hablar, presentó todas las peticiones habituales. Esperaban un proceso sin oposición. Esperaban la evaluación del Dr. Paz. Esperaban que una hija amorosa llevara en silla de ruedas a un anciano confundido a la sala del tribunal y se le asignara silenciosamente un tutor. Lo que obtuvieron fue a un hombre de 68 años con un traje azul marino entrando por su propio pie, cargando una carpeta de cuero, acompañado por un abogado con 40 años de experiencia, un forense de Duke, una investigadora privada, 3 testigos de honor y un pastor. El rostro de Sol cuando nos vio entrar es algo que voy a llevar conmigo hasta el día de mi muerte. La forma en que pasó de una confusión educada a algo más frío, más duro, como una fina capa de hielo formándose sobre un estanque. El rostro de Rodrigo se puso pálido. Se miraron el uno al otro y luego nos miraron a nosotros. Y miraron a su abogado, que tampoco tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo. Santiago presentó la evaluación de la doctora Bermúdez. Presentó las declaraciones juradas. Presentó mis documentos patrimoniales actualizados. Presentó las fotografías de vigilancia que Regina tomó de Rodrigo y el Dr. Paz. Presentó la declaración grabada de la mujer de Celaya. Presentó los registros financieros de la constructora y la documentación de la aventura amorosa. Y luego presentó las grabaciones, 11 de ellas. Reprodujo 3 ante el tribunal. Reprodujo aquella donde Sol decía que yo había dejado de ser su padre. Reprodujo aquella en la que Rodrigo decía que no estaba seguro de poder seguir adelante con esto, y Sol le ordenaba que fuera un hombre. Reprodujo aquella donde discutían enviar lejos a Mateo. La jueza, una mujer de unos 60 años llamada Lilia Calderón, escuchó las 3 grabaciones en absoluto silencio. Cuando terminó la tercera, la sala estaba tan silenciosa que podía escuchar el sistema de calefacción en las paredes. Se quitó los lentes de lectura, los dobló, los puso sobre el estrado. Miró a mi hija durante un largo rato. Luego me miró a mí, y lo que vi en su rostro no fue lástima, que era lo que yo temía. Fue respeto. El respeto de una persona que ha visto lo peor de la naturaleza humana mirando a otra que acaba de sobrevivir a ello. Desestimó la solicitud de manera definitiva. Remitió al Dr. Paz ante la Junta Médica Estatal con una recomendación de investigación penal. Remitió a Rodrigo ante el Ministerio Público por posibles cargos de fraude y asociación delictuosa. Ordenó una audiencia separada para la custodia de Mateo y dictaminó que, en lo que se realizaba dicha audiencia,
Mateo residiría con su abuelo de manera inmediata. Sol se puso de pie y dijo, Su señoría, por favor. Y la jueza la miró y dijo, Señora, ¿se va a sentar o haré que la desalojen de esta sala y la acusaré de desacato? Usted ya no está en posición de dirigirse a este tribunal. Sol se sentó. Mateo estaba afuera en el pasillo. Había estado esperando con la asistente de Santiago durante la audiencia. Cuando las puertas se abrieron y salí, no corrió hacia mí, porque no era esa clase de muchacho. Se levantó de la banca donde había estado sentado, me miró. Lo miré, luego me acerqué y rodeé a mi nieto con mis brazos, y él me abrazó también. Nos quedamos allí parados en ese pasillo, por lo que debió ser un minuto entero. Él no lloró, yo tampoco, simplemente nos sostuvimos el uno al otro. ¿Funcionó, abuelo?, preguntó contra mi hombro. Funcionó, hijo. Lo lograste. Se apartó y se limpió los ojos con el dorso de la mano, de la forma en que lo hacen los muchachos de 15 años cuando no quieren que nadie los vea, y dijo, ¿Ya podemos irnos a casa? Le dije, sí, ya podemos irnos a casa. Ha vivido conmigo ya durante 11 meses, lo estamos superando. Tuvo pesadillas los primeros meses y casi no habló las primeras semanas. Pero empezó a hablar de nuevo allá por Nochebuena, y en realidad no ha parado. Es inteligente, mi nieto. Es divertido de una manera muy sutil, es muy bueno con los motores. Me ayudó a reconstruir el carburador del viejo tractor la primavera pasada, y logramos que arrancara por primera vez desde que Elena estaba viva. Lloró un poco cuando encendió, yo también. Rodrigo está actualmente bajo investigación federal por fraude y, según lo último que supe, vive en casa de su madre en Toluca. La aventura no sobrevivió a la bancarrota. Sol solicitó el divorcio en abril. Vive en un departamento de una recámara en Guadalajara y trabaja en bienes raíces, aunque no para ninguna firma que alguien conozca. Me ha llamado 2 veces. La primera vez me gritó, la segunda lloró, me pidió perdón y me preguntó si podía ver a Mateo. Le dije que eso dependía de Mateo. Él dijo que no. Dice que no todas las veces. Mi testamento, el nuevo que redactó Santiago, le deja todo lo que tengo a Mateo en un fideicomiso con provisiones para sus estudios universitarios y su futuro. Hay una cláusula que estipula que mi hija Marisol no recibe nada. Santiago me preguntó 3 veces distintas si estaba seguro de esa cláusula. Le dije 3 veces distintas que sí lo estaba. Estoy seguro, alguna vez la amé. La amé por completo. La amé cuando era una bebé. La amé cuando era una adolescente difícil. Y la amé cuando estuvo de pie ante la tumba de su madre y se negó a tomar mi mano. La amé en octubre cuando me preparó estofado de res en una cocina llena de cámaras y dispositivos de grabación, mientras su propio hijo estaba allá arriba intentando salvarme la vida. La amé. Amo lo que ella era antes de convertirse en lo que es ahora, pero no tengo la obligación de amar en lo que se ha convertido, ni estoy obligado a dejarle mi dinero a una persona que intentó encerrarme para quedárselo. Mateo empieza su penúltimo año de preparatoria en 2 semanas. Está pensando en estudiar ingeniería. Está considerando el TEC de Monterrey o la UNAM. Ahora tiene amigos de verdad, no esas citas de juego controladas que su madre solía permitirle. Tiene una novia que viene a cenar los viernes y me dice, señor, aunque le repito constantemente que no tiene que hacerlo. El domingo pasado fuimos a la tumba de Elena. Mateo llevó crisantemos amarillos. Nunca conoció a su abuela, pero me preguntó por ella constantemente durante el primer mes. Y ahora ya conoce su color favorito. Nos quedamos allí un rato bajo el frío. Él colocó las flores. Dios un paso atrás. «Abuelo», dijo, «dime, ¿crees que la abuela estaría orgullosa de nosotros?» Lo pensé. Pensé en la mujer con la que me había casado a los 23 años. Pensé en cómo habría abrazado a este muchacho si hubiera tenido la oportunidad. Pensé en cómo habría estado a mi lado en esa sala de tribunal. Pensé en cómo se habría sentido con respecto a nuestra hija al final. Y supe, porque la había conocido durante 46 años, exactamente lo que habría dicho. «Estaría orgullosa de ti, hijo», le dije. «Estaría tan orgullosa de ti». Asentí. Tomó mi mano. Tiene 15 años y medio y es casi tan alto como yo. Y tomó mi mano allí mismo, en el cementerio, de la misma forma en que solía hacerlo cuando tenía 4 años. Caminamos de regreso a la camioneta, encendí el motor, manejamos a casa.
La casa de campo estaba iluminada porque habíamos dejado encendida la luz del porche. El perro, una mezcla de sabueso que Mateo había elegido en el refugio en febrero, esperaba en la puerta. Entramos. Preparamos la cena. Cenamos en la mesa donde mi hija solía hacer su tarea y donde por el tiempo que me quede de vida, mi nieto se sentará frente a mí. Nos pasaremos la sal, hablaremos de su día, y ninguno de los dos volverá a ser jamás una persona a la que puedan arrebatar de los seres que ama. Esa es la historia. Así fue como sucedió. Eso fue lo que me salvó. Una llamada telefónica de un viejo abogado un domingo por la tarde. Un papelito deslizado en mi mano por un muchacho en un pasillo, una memoria Wis Ewesby, en el bolsillo de una chamarra donada a una iglesia. Las cosas más pequeñas, los actos más pequeños y valientes, resultaron ser suficientes. He tenido once meses para asimilar lo que pasó. Y pienso en ello casi todas las mañanas, mientras preparo café para Mateo y para mí antes de que se vaya a la escuela. A lo que siempre vuelvo es a lo pequeños que fueron los momentos que me salvaron la vida. No la sala del tribunal, ni los abogados, ni siquiera las grabaciones. Lo que me salvó fue una llamada telefónica que por poco no contesto porque se me hacía tarde, y un papel deslizado en mi mano por un muchacho que pudo haber mirado hacia otro lado, pero no lo hizo. Ahora creo que nada en la vida de una persona es casualidad. Sol no se despertó una mañana y decidió quitarme mi casa y mi libertad. Construyó su camino hacia esa decisión a lo largo de los años, un resentimiento a la vez, una justificación a la vez, hasta que la hija que crié quedó enterrada bajo la mujer en la que eligió convertirse. Y yo también tuve parte en eso. Estaba tan ocupado guardando luto por su madre que no vi las señales. Dejé que el silencio se prolongara demasiado. Me dije que ella solo necesitaba tiempo. Cada acción tiene su eco, and the echo of my looking away was that she had room to grow into something I no longer recognized. Mateo me enseñó algo que yo debí haber sabido a su edad, pero que no sabía. La valentía no es ruidosa. Es un muchacho de 15 años en un pasillo, deslizando un trozo de papel en la mano de su abuelo y sin mirar atrás. Eso fue todo. No tenía un plan cuando empezó a grabar. Solo tenía la sensación de que lo que pasaba en su casa estaba mal, y se negó a permitir que esa injusticia ocurriera en silencio. Eligió el camino más difícil, lo eligió solo, y la trayectoria de 3 vidas cambió gracias a ello. Si hay algo que quiero que un joven que esté viendo esto se lleve de mi historia, es que tu carácter se forja en las habitaciones donde nadie te está mirando. Sol pensó que nadie estaba mirando, pensó que las grabaciones eran suyas. El médico era suyo. El resultado final era suyo. Pero siempre hay un testigo. A veces el testigo es tu propio hijo. A veces el testigo es tu conciencia, esperando para pasarte la factura años más tarde. La forma de la vida de una persona es la forma de sus elecciones más privadas, hechas públicas a lo largo del tiempo. Perdí a mi hija. No voy a fingir que la victoria en esa sala de tribunal no vino acompañada de esa dolorosa pérdida. Pero recuperé mi vida y gané a un nieto que sabe ahora lo que cuesta hacer lo correcto y lo que cuesta no hacerlo. Él llevará esa lección en cada habitación en la que entre por el resto de sus días. Eso vale más que la casa, más que el fideicomiso, más que cualquier cantidad en el banco. Sé astuto. Sé amable donde puedas, pero mantente alerta. Cuida de las personas que empiezan a hacer preguntas sobre tus cuentas bancarias antes de preguntarte cómo estás durmiendo. Ten siempre un abogado que responda a su teléfono los domingos. Y si un joven en tu vida te muestra esa clase de valentía silenciosa, hónrala. Hónrala con todo lo que te quede de vida.